Hoy es 10 de noviembre, son las 9:05 de la mañana. Como cada año desde 1938, Turquía rinde homenaje a su fundador en la hora de su muerte. Mustafa Kemal Atatürk, padre de los turcos. Creador en 1923 de la República de Turquía. Punto final de la historia del Imperio Otomano. El final del Imperio Otomano. Fue necesario más de un siglo para que el Imperio Otomano se retirase de Europa. 4 años bastaron para que se desmoronara definitivamente, empujado por la Primera Guerra Mundial. De sus últimas provincias orientales, Arabia, Mesopotamia, Siria y Palestina, emergió el Oriente Medio moderno. Unas fronteras, unos estados, unas fracturas que nunca han dejado de reactivarse. The orders are secret. Only the commanders know their target is the Dardanelles. 25 de abril de 1915. Las tropas franco-británicas intentaban desembarcar en Galípoli, en el estrecho de Dardanelos. El Imperio Otomano estaba en guerra desde noviembre de 1914 en el bando de Alemania, Austria-Hungría y Bulgaria. En Galípoli, dirigido por el comandante alemán Liman von Sanders y por el joven oficial Mustafa Kemal, el ejército otomano rechazó a los aliados. 500.000 de hombres murieron, pero para los otomanos Galípoli fue una victoria. Una de las pocas que consiguieron en una guerra a la que se habían unido a regañadientes. Los otomanos eran los menos interesados en el conflicto, pero temían que una guerra europea generalizada llevase a un vecino más poderoso, concretamente Rusia, a comenzar su desmembración. Se acercaron a los británicos, a los franceses, incluso fueron a Rusia para tratar de obtener un acuerdo que evitase al Imperio Otomano entrar en guerra y que protegiese su territorio de las consecuencias de un conflicto europeo. Pero las potencias aliadas de la Triple Entente les negaron tales garantías. El Imperio Otomano volvió a encontrarse en el bando de los imperios centrales. El gobierno otomano estaba dirigido desde 1913 por un triunvirato autoritario y nacionalista, procedente de la revolución de los jóvenes turcos. Cemal Pasha, ministro de la Marina. Talat Pasha, ministro del Interior. Y Enver Pasha, ministro de Guerra, el más favorable a la alianza con Alemania. Al no poder evitar la guerra, los 3 pashas colocaron al imperio en el bando de las tropas alemanas. De Estambul a los confines de Anatolia, de Palestina a Yemen, en todas las provincias otomanas comenzó la movilización. 1914 brindaba la oportunidad de la revancha turca sobre la historia, el momento del auténtico vuelco histórico. Pero desde las primeras batallas el destino no sonrió a los turcos. La Primera Guerra Mundial no fue la revancha turca sobre la historia. Los otomanos resistían en el oeste, sin embargo en el este era un desastre. En medio de los rigores del invierno, mal equipadas, las tropas otomanas fueron diezmadas por el tifus, el cólera y el hambre, en ocasiones incluso antes de combatir. Cuando había que designar un responsable, no era el comandante otomano. La cabeza de turco elegida
Desde la entrada en guerra del imperio, el sultán califa Mehmed V lanzó una llamada a la Guerra Santa. Un intento de unir tras el Imperio Otomano a todos los pueblos musulmanes en una misma lucha contra las fuerzas aliadas. Estaban en juego todas las fronteras del imperio. Frente a él, Rusia, que había avanzado hasta Persia. Francia, presente en todo el Magreb. Y sobre todo, Gran Bretaña, que había ocupado Egipto y desde allí dirigía las operaciones aliadas. Llamando a la Guerra Santa, los otomanos esperaban desestabilizar a los enemigos desde el interior. Aquello no funcionó. Los recursos del imperio eran muy limitados para llevar a cabo la Guerra Santa. Los musulmanes no se dejaron implicar en la Guerra Santa. Solo fue proclamada, únicamente proclamada. El ministro de la Marina otomano, Jemal Pasha, se instaló en Damasco, desde donde gobernaba toda la Siria otomana. Se extendía sobre los actuales territorios de Siria, Líbano, Israel, Palestina y Jordania. Ambicionaba reconquistar Egipto y extender la periferia árabe y musulmana para proteger el centro turco del imperio. Pero su ofensiva sobre el canal de Suez contra los británicos fue un fracaso. La llamada a la Guerra Santa no había movilizado a los árabes detrás de los otomanos, todo lo contrario. El descontento empezaba a gestarse en las provincias árabes, integradas en un imperio cada vez más centralizado y autoritario. Lo que más miedo le daba a Jemal Pasha era una rebelión interna. El ministro de la Marina, Jemal Pasha, disponía de una vasta red de espías que hicieron de todo para desacreditar a los intelectuales y políticos árabes. También existía un partido importante, el Partido de la Descentralización Otomana. No reclamaba la independencia. Militaba para que las provincias árabes del Imperio Otomano recuperasen la autonomía que poseían antes de la guerra. Pedían el uso de la lengua árabe en la educación y en la justicia, y acabar con la supremacía de la lengua turca. Jemal Pasha respondió a estas reivindicaciones con el terror. En la primavera de 1916, en Damasco, Beirut y Jerusalén, intelectuales y activistas árabes fueron detenidos, acusados de traición y ejecutados. En solo 4 años, los pueblos de las provincias árabes sufrieron como nunca antes lo habían hecho. Vivir bajo el yugo otomano se hizo insoportable para el ciudadano medio. La rabia contra el imperio se intensificó, así como la determinación a salir de allí. Los otomanos contaban con que su vasallo, Hussein, jerife de la Meca, apoyase con su autoridad moral la Guerra Santa. Heredero de la dinastía hachemita, Hussein era el protector de los lugares santos de la Meca y Medina. Pero Hussein quería reinar sobre todo el desierto de Hiyaz y conseguir la autonomía de los otomanos. Al negarse a negociar, los jóvenes turcos amenazaron con destituirle. Los británicos, en cambio, le ofrecieron todo lo que deseaba: la independencia de los árabes otomanos de Mesopotamia a Palestina bajo su autoridad, a cambio de su sublevación. Los abusos de Jemal Pasha acabaron de convencerle. En junio de 1916, Hussein llamó a los árabes a sublevarse contra el imperio.
El hijo del emir Hussein, Faisal, dirigió la revuelta. Junto a él, un joven inglés, un arqueólogo convertido en oficial de información. Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia. Juntos, Faisal y Lawrence llevaron a cabo una auténtica guerra de guerrillas contra el ejército otomano. En el desierto de Hiyaz destruyeron el ferrocarril del peregrinaje, construido por el sultán Abdul Hamid en 1900, símbolo de la dominación otomana de Arabia. Se apoderaron de Aqaba y acorralaron a las tropas imperiales en varios frentes, permitiendo que los británicos avanzaran en Palestina. En diciembre de 1917, el general británico Allenby entraba victorioso en Jerusalén. A finales de septiembre de 1918 cayó Damasco. Inmediatamente Faisal proclamó un gobierno provisional. En solo 4 años, la guerra provocó la ruptura entre los árabes y el Imperio Otomano. En todos los frentes, de Palestina a Mesopotamia, el ejército otomano y sus aliados alemanes capitularon. El sultán Mehmed V no asistió a la caída del imperio. Tras su muerte en julio de 1918, le sucedió su hermano Mehmed VI. Unos meses después, el 30 de octubre de 1918, Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria cedieron también en el frente europeo. Mehmed VI se vio obligado a aceptar el armisticio. Al día siguiente, Talat, Enver y Cemal, los 3 pashas que habían dirigido el imperio durante la guerra, huyeron a bordo de un submarino alemán. La conferencia de paz se celebró en París el 18 de enero de 1919. Faisal acudió acompañado por Lawrence. Fue para recordar a los británicos su promesa de reconocer el gran reino árabe con capital en Damasco. Pero las promesas solo comprometen a quienes creen en ellas. Durante la guerra, Gran Bretaña negoció en secreto con Francia, su aliado contra los otomanos. Las negociaciones, dirigidas por el agente británico Mark Sykes y el diplomático francés François-Georges Picot, desembocaron en un plan para repartirse las provincias otomanas. Al sur, Gran Bretaña se quedaba con Mesopotamia, en la que tenía varias concesiones petrolíferas. Al norte, Francia reivindicaba Siria, donde quería extender su influencia. Allí tenía viejos intereses. Desde el siglo XIX protegía a los cristianos maronitas del monte Líbano. Por supuesto, el acuerdo Sykes-Picot no hacía ninguna mención relativa al reino de Faisal. Faisal hizo muchas concesiones a los franceses, concretamente sobre su papel de consejeros o tutores de su reino sirio. Pero ninguna concesión habría podido hacer tambalear la ambición final de Francia, que era dirigir Siria, oficialmente bajo un mandato, en la práctica como una posesión colonial. El proyecto Sykes-Picot prevaleció sobre la promesa hecha a Faisal.
Francia recibió un mandato para administrar Siria. Los británicos se retiraron y dejaron a Faisal solo contra Francia. El 24 de julio de 1920 se produjo el último combate en Maysalun, en las inmediaciones de Damasco. El 28 se exilió. Era la traición final de los británicos a las promesas hechas a los hachemitas. Para los árabes era el símbolo de que los británicos no cumplían las promesas que les habían hecho, ni respetaban su derecho a tomar sus propias decisiones, creando un problema que afectó al mundo árabe durante todo el siglo XX. ¿Cómo reconciliarse con las fronteras que les habían impuesto? No solo en Siria, también en Irak, Jordania, Palestina, Líbano. El periodo de entreguerras fue un periodo de enfrentamiento entre los árabes divididos y las potencias colonizadoras. Algo que cambió la política árabe para siempre. Francia concedió de inmediato a sus protegidos maronitas la independencia que tanto deseaban, la independencia del Imperio Otomano, pero también la independencia del resto de Siria. El 1 de septiembre de 1920 se creó en Beirut un nuevo estado, el Gran Líbano. Para que fuese viable, añadieron al monte Líbano las ciudades costeras de Beirut, Tiro, Trípoli, así como las llanuras fértiles de la Bekaa. Los cristianos maronitas eran mayoría en el monte Líbano. En el nuevo estado estaban en igualdad con los musulmanes, sunitas en la costa, chiitas en el sur. No me cabe la menor duda de que la creación en 1920 del Gran Líbano, el Líbano que conocemos hoy, fue vivida con amargura por la gran mayoría de musulmanes libaneses. Nació un problema de identidad que sigue siendo fuente de conflictos en Líbano. La situación del Líbano es la siguiente. El Estado da prioridad a las comunidades. Los individuos se ven subordinados a un segundo plano, impidiendo la realización total de la ciudadanía. Esta solo podría realizarse plenamente en un Estado que lograse tener una auténtica autonomía con respecto a las comunidades. Yo lo denomino la condición libanesa. Los franceses dotaron al Gran Líbano de una constitución que repartía estrictamente el poder entre las diferentes confesiones religiosas. Un confesionalismo político rígido del que Líbano, que se independizó en 1943, todavía no se ha deshecho. Tras la conferencia de paz, los tratados se sucedieron: San Remo, Sèvres. Uno a uno fueron dislocando lo que quedaba del Imperio Otomano. Con Estambul ocupado por las tropas francesas, británicas e italianas, el gobierno otomano solo podía acatar las nuevas amputaciones y divisiones. El sur de Líbano y Galilea eran la misma región. La gente se desplazaba por Transjordania como si estuviera en el mismo país. Lo mismo sucedía en Siria y en Palestina, que formaban un único territorio. Los habitantes estaban acostumbrados a esta continuidad, que terminó con la llegada de los británicos. Palestina quedó aislada del resto de los países árabes vecinos. Los sultanes otomanos habían rechazado cualquier acuerdo con el movimiento sionista, aunque importantes comunidades judías se hubieran implantado desde la antigüedad en Palestina, en Jerusalén, Hebrón o Safed.
La administración británica respaldó la inmigración de judíos europeos que huían del antisemitismo y de los pogromos de Rusia, Ucrania o Polonia. Una población nueva que se llevó consigo cultivos europeos, diferentes de los modos de vida locales. ¿Cómo responder al caos creado por la partición del mundo otomano? Incapaces de reconciliar proyecto sionista y aspiraciones árabes, los británicos decidieron dividir Palestina. El hogar judío se establecería en la orilla oeste del Jordán, únicamente. La orilla este, es decir, 3/4 partes de la antigua Palestina otomana, se convertiría en Transjordania, la actual Jordania, y sería confiada al hermano de Faisal, Abdalá.